Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial de la clase de español. En esta ocasión abordaremos la explicación del tema 4, la poesía. Este tema estará disponible a partir del día 8 de noviembre y estará disponible hasta el día 19 de noviembre, por lo cual serán 2 semanas de trabajo en las cuales se van a desarrollar las actividades. Es un tema muy sencillo en el que va a haber un separador, 5 actividades, un pase de lista y, como ya saben, un examen final. Como ya sabemos, aquí van a estar las diferentes secciones del trabajo y del tema. Va a haber una sección de explicación del tema donde vas a poder ver este video, una presentación del tema que te hablo de qué tema vamos a abordar, de qué fechas a qué fechas y para qué sirve la poesía. Hablando a grandes rasgos, la poesía es una expresión de sentimientos y pensamientos de manera estética o embellecida mediante las palabras. Estas palabras las utiliza el autor para expresar todo lo que siente o lo que piensa sobre alguna idea o algún sentir, y lo manifiesta mediante la escritura. Seguramente todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado hablar de la poesía o hemos escuchado distintos poemas o leído sobre ellos, así que no será muy difícil recuperar los conocimientos sobre este aspecto. Vamos a pasar a la sección de recordatorio, en la cual, como tú ya sabes, te dejo una imagen en la que te ilustro la manera en la que tendrás que enviar cada una de las actividades de este tema con los datos correspondientes, tales como el grado, grupo, fecha, apellidos, nombres, tema y número de la actividad, como en este ejemplo. Después va a haber un pase de lista del tema en el cual tú vas a entrar, como ya sabes, vas a dar clic a este formulario y te va a pedir que escribas tus apellidos, tus nombres, selecciones tu grupo y después le pongas enviar. Este será el pase de lista y te recuerdo que solamente se hace una vez. Posterior a ello tenemos un separador, como ya es costumbre, y como para iniciar cada uno de nuestros temas y separarlos de los demás, haremos un separador en nuestro cuaderno, el cual consiste en dibujar una imagen que tenga que ver con la poesía, que, como ya te expliqué anteriormente, es la manera en la cual las personas expresan sus sentimientos o pensamientos sobre algún aspecto mediante la escritura, y utilizan ciertas palabras o ciertas maneras de escribir que embellecen lo que dicen. Y aquí te dejo algunas imágenes que puedes apoyarte para hacer el dibujo del tema. Después vamos a pasar a la actividad número 1, en la cual tú vas a copiar estas 4 preguntas en tu cuaderno que son sobre la poesía. ¿Qué recuerdas de los poemas que leíste en primero y en segundo grado de secundaria o en tu primaria? ¿Qué poemas o movimientos poéticos llamaron más tu atención y por qué? De los poemas que has leído, ¿de cuáles conoces el movimiento literario al que pertenece? ¿Y qué ideas tienes sobre los poemas? Estas 4 preguntas las vas a contestar en tu cuaderno con lo que tú sepas, así que no necesitarás buscar información para responder. Una vez que hayas contestado estas preguntas, vas a mandar la fotografía de tu trabajo a este apartado. Posterior tenemos una sección que se llama Aprendemos sobre los poemas. Aquí te voy a dejar este video que habla sobre la poesía, para qué sirve, cómo está compuesta, algunos aspectos importantes sobre la misma, etc. Una vez que hayas visto el video, si gustas puedes tomar notas sobre lo que se dijo en el video, que te servirá para avanzar en los siguientes temas. Continuamos a la actividad número 2, que se llama Analizamos poemas. Aquí te voy a dejar 3 poemas. Lo que tú tienes que hacer es revisar estos 3 poemas que te dejo en formato de imagen. Tú los vas a leer, los vas a analizar, vas a revisar de qué se tratan y después vas a contestar estas 3 preguntas que yo te dejo aquí. ¿Cuál poema te agradó más y por qué? ¿Qué temas crees que se trata en cada uno de ellos, de los poemas? ¿Y qué expresiones llaman más tu atención? Estas 3 preguntas las vas a copiar en tu cuaderno y cuando las hayas respondido vas a tomarle foto a tu actividad y la vas a mandar a esta apartado. Pasamos a la sección Aprendemos sobre los movimientos poéticos. Lo que vas a revisar aquí es checar estos 2 videos que yo te dejo que hablan sobre los movimientos poéticos. Los vas a revisar, vas a escuchar y vas a ver lo que ahí viene, y si gustas también puedes tomar nota sobre los mismos. Te recuerdo rápidamente que
Los movimientos poéticos son diferentes facetas que ha tenido la poesía a lo largo del tiempo. La poesía no siempre ha sido la misma y no siempre habla de lo mismo. Dependiendo del año en el que ha existido la poesía, se crean movimientos. Los movimientos poéticos son lo que puede venir siendo hoy en día los diferentes tipos de música. Cada tipo de música o cada subgénero de la música manejan temas diferentes, como por ejemplo el rap maneja temas diferentes a la música pop. Asimismo, también los diferentes movimientos poéticos hablan de diferentes temas. Más adelante veremos algunos ejemplos. Pasamos a la actividad número 3, que es un mapa conceptual sobre los movimientos poéticos. Bien, como ya te comenté anteriormente, ha habido diferentes movimientos poéticos en los cuales cada movimiento en específico habla de algún aspecto en particular. Nosotros vamos a enfocarnos en 4, que es el barroco, el romanticismo, el modernismo y la generación del 27. ¿Qué vas a hacer aquí? Yo te dejo esta imagen. Esta imagen te presenta información más importante de cada uno de los movimientos que vamos a analizar nosotros. Lo que tú vas a hacer es sacar la información más importante de cada uno de estos y conjugarlo todo en un mapa conceptual. Te recuerdo, vas a sacar la información más importante de estos tipos de movimientos poéticos y vas a hacer un mapa conceptual. No es copiarlo todo. Te recuerdo que un mapa conceptual son palabras claves encerradas en círculos que a la vez se van uniendo con otras palabras claves en círculos. No tienes que copiar toda la información. Una vez que hayas hecho tu mapa conceptual, le tomas foto y la mandarás a este apartado. Continuamos con la sección partes del poema. Aquí lo que vamos a hacer es revisar estos 2 videos en el que te pido que pongas especial atención en los conceptos que yo te dejo aquí, que es el verso, la estrofa, que es el poema, la rima consonante, la rima asonante, los tipos de estrofa, el ritmo y la métrica. Todos esos conceptos se explican en estos 2 videos. A grandes rasgos te voy a explicar qué es el verso. El verso es cada una de las líneas que componen a los poemas. Las estrofas son un conjunto de versos. Por ejemplo, 4 líneas pueden crear una estrofa, o tal vez 3 líneas pueden crear una estrofa, etc. El poema son el conjunto de estrofas. La rima son esas palabras que tienen un sonido muy similar y que al decirlas se escuchan muy similar y crean rimas. Revisa estos 2 videos y ponles mucha atención para pasar a la siguiente sección. En la siguiente lección de estrofas, versos y rima, aquí vamos a averiguar cómo están compuestos los poemas y qué es la rima. Vamos a empezar con esta imagen que te pido que revises. Como puedes darte cuenta, la rima se divide en asonante y consonante, como ya te lo había mencionado. Como ya te había dicho, la rima asonante solo coincide en las vocales al final del verso. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra huerto en este verso, que es a todas las flores del huerto. Y tenemos la palabra invierno, que es la última palabra del segundo verso, que dice pronto les llegará el invierno. Si te puedes dar cuenta, sí hay una rima, pero no rima la R y la T con la R y la N en la palabra de abajo. Solamente riman la letra E y la letra O. Sí rima, pero no rima por completo porque la letra R y la T no riman con la letra R y la N. A esto se le llama rima asonante, donde solamente las vocales son las que coinciden entre las palabras que riman. Por el contrario, la rima consonante es cuando en la palabra completa la última sílaba rima completa, inclusive las vocales y las consonantes. Por ejemplo, granja y naranja. Como puedes darte cuenta, ANJ y A rima con ANJ y A. Por ejemplo, la palabra canción y corazón no son rimas consonantes, pero la palabra comunicación y sensación riman de manera consonante porque terminan igual. Bien, vamos a revisar también las partes del poema. Por ejemplo, cada uno de los poemas debe traer un título. Debe estar compuesta por versos, que son cada una de las líneas que componen a una estrofa. La estrofa es el conjunto de versos. Como puedes darte cuenta, esta estrofa de aquí tiene 4 versos. Y el autor, que es quien escribió el poema. Para que te quede un poquito más claro, aquí te dejo una imagen que ejemplifica un poquito más la estructura de los poemas.
Como te puedes dar cuenta, todos estos que están aquí son versos, y como son 4 por cada una de las estrofas, aquí hay 12 versos, pero hay 3 estrofas porque esta que está aquí es una estrofa, esta que está aquí es otra estrofa y esta es otra más. El conjunto de versos se llama estrofa y cuando está separado se crea una nueva estrofa. Aquí hay 3 estrofas y cada una de las estrofas tiene 4 versos, pero en total son 12 versos, son 3 estrofas y todo esto crea un poema. Posterior a ello vamos a ir a la actividad número 4 que se llama analizamos la estructura de un poema. Lo que vas a hacer aquí es meterte a este formulario que está aquí y aquí vas a anotar, vas a seleccionar el grupo al que perteneces, vas a escribir tu apellido paterno y materno y vas a escribir tus nombres. Después vas a leer este poema y lo vas a revisar. Aquí te voy a preguntar cuántas estrofas tiene, cuántos versos tiene el poema, qué tema aborda el poema, para qué crees que sirven las imágenes que acompañan al poema. Como puedes darte cuenta, ahí vienen algunas imágenes. Y qué tipo de rima tiene, si es consonante o asonante en las palabras que vienen aquí. Una vez que hayas terminado y seleccionado las respuestas que tú consideres correctas, le vas a poner enviar y habrás terminado la actividad número 4. Posterior a ello vamos a pasar a la sección de figuras retóricas. Las figuras retóricas son ciertos elementos que utiliza el autor cuando escribe un poema para que el poema se vuelva mucho más bello, mucho más estético, mucho más interesante. Y estas figuras retóricas se dividen en diferentes figuras. Por ejemplo, tenemos demasiadas figuras retóricas como la metáfora, la comparación, la hipérbole, la antítesis, los pleonasmos, el epíteto, la ironía, el hipérbaton, la perífrasis, la sinécdoque, la aliteración, la onomatopeya, la anáfora, la sinestesia y la personificación. Te voy a explicar algunas que nosotros vamos a ver con mayor profundidad porque son las más importantes. Vamos a entrar con la personificación. La personificación es atribuirle cualidades de un ser humano que nada más nosotros como personas podemos tener a objetos inanimados. Por ejemplo, cuando decimos el mar nos escucha o el mar nos mira o el mar nos habla. Si te fijas, el mar es un ente que no está vivo y nosotros le atribuimos características de un ser vivo como es oír, hablar o ver. Cuando decimos que algo hace algo que solamente puede hacer un humano, un ser humano, eso se le llama personificación. La onomatopeya es otra de las figuras retóricas que se utilizan en ciertos tipos de poema. La onomatopeya es crear con las palabras el sonido de algo en particular. Por ejemplo, el tic-tac de un reloj. Sabemos que un reloj hace tic-tac, pero no necesariamente hace ese sonido, sin embargo nosotros lo representamos mediante la palabra tic-tac. Tenemos al hipérbaton. El hipérbaton consiste en mover o en invertir el sentido de las palabras. Por ejemplo, del salón en el ángulo oscuro. Nosotros podemos haber dicho esto de otra manera. O por ejemplo, cuando decimos, en lugar de decir yo corro muy rápido, un hipérbaton podría ser corro yo muy rápido. Normalmente no lo decimos de esa manera. El hipérbaton consiste en cambiar el orden de las palabras, pero que aún así se entienda lo mismo. Y aquí tenemos muchas más, por ejemplo, la metáfora. La metáfora consiste en hacer una comparación entre algo y otra cosa, pero sin utilizar la palabra como. Por ejemplo, decir, los suspiros escapan de su boca de fresa. Su boca de fresa da a entender que la boca de la persona es de color rojo, sin embargo no quiere decir que su boca sea realmente de fresa. Como aquí dice, boca y fresa se comparan por el color, sin nexo que exprese la comparación. Si nosotros hubiéramos puesto su boca como fresa, ya no sería una metáfora. La metáfora no utiliza la palabra como. Repito, la metáfora no utiliza la palabra como. Si nosotros decimos, por ejemplo, sus ojos son el sol, da a entender que los ojos de la otra persona pueden brillar mucho, o son muy brillantes o traen alegría. Pero si yo utilizo la palabra como y digo, sus ojos son como el sol, automáticamente deja de ser una metáfora y eso se convierte en una comparación, que es esta figura retórica. La comparación es utilizar la palabra como. Puede ser lo mismo que una metáfora, pero utilizando la palabra como. Por ejemplo, la misma idea.
sus ojos son como el sol, o su boca es como las fresas, o su boca como fresa. Es lo mismo que la metáfora, pero utiliza la palabra como. Aquí tenemos otro ejemplo, como perro olvidado, que no tiene huella ni olfato. Ese es un fragmento de un poema. Y aquí dice que el hablante se compara con un perro olvidado a través del nexo como. Si te puedes dar cuenta, la comparación utiliza la palabra como. La comparación sirve para comparar. La metáfora no necesariamente sirve para comparar, sino para darle el sentido de comparar algo, pero sin utilizar la palabra como. Y por último tenemos la hipérbole, que es exagerar las cosas al momento de hablar. Normalmente los poetas exageran las cosas al momento de hablar para tratar de dar a entender que el sentimentalismo de lo que dicen es muchísimo más grande. Por ejemplo, érase un hombre a una nariz pegado, quiere decir que era un hombre muy narizón. O puede ser también, era una mujer tan pequeñísima como la hierba. Yo estoy exagerando el tamaño de una mujer. O puedo decir, era tan bella como 1.000.000 de diamantes, ¿no? O puedo estar usando una hipérbole cuando digo me muero de ganas de ver a una persona. Cuando yo digo me muero de ganas de ver a una persona, estoy haciendo una hipérbole porque en realidad pues no me puedo morir de las ganas de ver a alguien, simplemente es una expresión. Entonces la hipérbole consiste en exagerar lo que se dice. Y bueno, una vez que hayas revisado este cuadro, dividido en estas 3 imágenes, vamos a pasar a la sección siguiente, que consiste en hacer un ejercicio de estas figuras retóricas. Si te queda alguna duda, puedes revisar este video que te dejo aquí, que habla sobre las figuras retóricas y que te puede apoyar un poco más para entender este tema. Y vamos a pasar a la actividad número 5, que se llama ejercicio de figuras retóricas. Lo que vas a hacer aquí es entrar al formulario que yo te dejo en esta sección, que es este formulario que está aquí. Adentro van a venir 10 ejercicios en los que tú vas a identificar las figuras retóricas que te acabo de explicar, que aquí te la dejo: hipérbole, personificación, onomatopeya, hipérbaton, comparación y metáfora. Tú vas a entrar, nuevamente vas a seleccionar tu grupo, escribir tu apellido paterno, materno, tus nombres, y como te podrás dar cuenta vienen ejemplos que son figuras retóricas. Tú lo que vas a hacer es seleccionar a qué figura retórica de las que te dejo aquí pertenece cada una de los enunciados que aparecen en este formulario. Una vez que hayas seleccionado cada uno de ellos, le vas a poner a enviar y habrás terminado la actividad número 5. Posterior a ello viene una infografía del tema en la cual te voy a dejar unas imágenes para que estudies. Son 6 imágenes en total, y después te voy a dejar una evaluación final del tema, a la cual tú ya sabes que tienes que entrar, darle clic al formulario que yo te dejo aquí y después mandarlo para calificar tus conocimientos sobre este tema. Y bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar la explicación del tema de la poesía. Es un tema muy sencillo, es un tema muy digerible, y recordemos que la poesía sirve para expresar de manera escrita o de manera oral nuestros sentimientos o pensamientos hacia las demás personas. Y es importante que nosotros conozcamos qué recursos y qué elementos componen a un poema. Para ya no alargar más la explicación, hasta aquí lo vamos a dejar, y espero te puedas organizar correctamente para mandar las actividades correspondientes. Sin más por el momento, me despido, esperando te encuentres muy bien, cuídate mucho, hasta luego.